Quizás haya vida después de la muerte. ¿Así lo cree? Yo estoy totalmente convencido. La muerte es un tránsito. Nosotros, al nacer, nos ponemos una funda, un estuche, que es el cuerpo. Durante un tiempo lo llevamos, pero nuestra auténtica esencia perdura eternamente. ¿Qué eran las vivencias que te contaban los pacientes? Lo primero que ellos notan es una salida del cuerpo. Tiene una sensación de paz, de armonía, de gozo. Y finalmente todos hablan de una luz que ven. Cuando ven la luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo amor, adquiere unos niveles jamás vivenciados en la dimensión humana. ¿Y esto va de cuerpo en cuerpo, utilizando diferentes cuerpos? Hombre, ahora están tocando otro tema, que es un tema más delicado, que es la reencarnación. Es verdad, la reencarnación existe. ¿Pero cómo lo puede creer con esa certeza? ¿Por qué? Clínicamente hay casos, hay estudios muy serios. Jan Stevenson, Brian Weiss. Y después hay pruebas también objetivas. Con la hipnosis avanzada se pueden reconocer, restaurar y recordar vidas anteriores. ¿Cuál diría entonces usted que es el propósito de la vida? El propósito de la vida es... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Muchas veces vivimos de espaldas a la muerte, como si no fuera con nosotros. Pero existe y algún día tú y yo nos vamos a morir. ¿Pero qué hay después? Hoy hablamos con un hombre que ha salvado cientos de vidas y que a algunos de los pacientes a los que ha reanimado le han confesado haber visto algo más. Igual piensas que se lo está inventando, pero él no es ningún conspiranoico, es un cirujano, un científico muy reputado que tras años de investigación te va a contar algo que no podrás creer. Manel Sanz Segarra, bienvenido. Levantad la mano los que sepáis lo que es Nude Project. Coño. 4 AM, no puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Antes muerto que fallarme, tu shorty quiere probarme. Manda nudes pa' que yo la desnude, esperando en las nubes, pillando otro fly. Dando a mi lado y un poquito back. Camina no fácil, pero lo que es. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación y me hace ilusión, sobre todo porque esto va dirigido a la juventud. Y la juventud es un colectivo que yo realmente respeto y me entusiasma estar con ellos, comprenderlos y ayudarlos en lo que puedo. Pues a nosotros más y con suerte nos contagiamos un poco de tu sabiduría. Y es curioso que hace una semana empecé a investigar sus vídeos y por primera vez descubrí a un científico y no un conspiranoico el hablar de que quizás existe la posibilidad de que haya vida después de la muerte. ¿Así lo cree? Yo estoy totalmente convencido. Y estoy convencido por mis experiencias que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Sobre todo, fundamentalmente, a través de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Son un fenómeno, unas vivencias que tienen los pacientes que diagnosticamos de muerte clínica por diversas causas, es decir, que están en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad cerebral. A los 15-20 segundos de pararse el corazón, el electroencefalograma es plano. Es decir, que estos pacientes no tienen actividad mental cerebral. Estos pacientes, los que conseguimos recuperar con las medidas de reanimación cardiorrespiratorias, pues algunos de ellos me contaron una serie de vivencias y experiencias que me llamaron mucho la atención. Y entonces pues me dediqué a investigar, a buscar bibliografía, a contactar con expertos en otras disciplinas para buscar lo que todo científico busca ante un fenómeno, ya sea orgánico o anímico, que es la causa, lo que llamamos etiopatogenia, o el mecanismo íntimo de producción, que es la fisiopatología. ¿Y el primer contacto con una experiencia cercana a la muerte, cuál fue? Fue precisamente por un enfermo, que yo aquel día estaba de jefe de guardia en el servicio de urgencias de mi hospital, el Hospital Universitario de Belviche, que tuvo un gravísimo accidente de circulación, y lo llevaron al hospital, y al ingresar ya el diagnóstico era de muerte clínica. Tenía varias fracturas, tenía hemorragias, etc. Es decir, estaba con las características que hemos citado. Este paciente lo reanimamos con las medidas de reanimación, ya saben que son el masaje cardíaco externo, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca y después aplicar el desfibrilador, las descargas eléctricas para recuperar la contractibilidad cardíaca. Se recuperó el paciente, lo operamos, se recuperó del todo y en el postoperatorio fue el primer caso que me manifestó. Yo no tenía tampoco experiencia en este fenómeno.
y me contó pues un caso de experiencia cercana a la muerte muy típico, y fue cuando despertó mi interés. ¿Estaba de guardia en ese momento? Era el jefe de urgencias aquel día del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Belviche, y yo operé al enfermo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que la operación terminó y le lograron reanimar hasta que le contó la experiencia? Días, porque este enfermo tenía también un traumatismo cráneoencefálico y se pasó días intubado, monitorizado, en cuidados intensivos en coma. Y cuando se despertó, pues entonces pasó a mi sala de cirugía, pues pasaron 2 o 3 semanas cuando me contó la experiencia esta. Es duro, ¿eh? Fuerte, madre de Dios. No he dicho nada en este podcast, pero es como que ya no sé qué añadir, ¿sabes? Me quedo intimidado. Es que me cuesta procesar cómo es posible que el paciente te describa algo así y sobre todo cómo tú no encuentras respuestas alternativas, ¿no? Si el paciente estaba en coma, no pensaste, bueno, lo que me está contando son alucinaciones propias de cualquier sueño. ¿Qué te llevó a pensar que no eran alucinaciones, sino que realmente hay algo raro que estaba pasando? Los médicos, la formación de los médicos, y es la que imparto a mis alumnos de medicina o impartía, y a los residentes de posgrado, pues les inculcamos y les formamos con el método científico cartesiano y newtoniano, método materialista, objetivo. Entonces yo tengo esta formación. Y a mí precisamente cuando el enfermo me contó esto, yo fui el primero sorprendido, porque yo pensé y razoné con toda la razón, porque yo traté al paciente. Digo, si este enfermo lo tengo muerto durante unos minutos, ¿cómo puede ser que durante estos minutos este enfermo me cuente cosas que es espectacular lo que cuentan, ¿eh? Es realmente espectacular lo que cuentan. Entonces yo, por mi formación científica, yo pensé, estos son alucinaciones, no me lo explico. Entonces yo pedí consejo e información a otros médicos con otras disciplinas, contacté con neurólogos, expertos en neurofisiología, contacté con psiquiatras y psicólogos, expertos en la vida anímica del ser humano, a ver si me podían explicar cuál era el mecanismo íntimo de producción esto, porque yo con mi formación materialista del método científico, yo no le encontraba explicaciones. Y la reunión fue muy curiosa. ¿Qué le dijeron? Yo les conté, digo, yo veo esto. Ellos ni me dejaron terminar de exponer mi solicitud. Ellos me dijeron, esto son alucinaciones, porque las células nerviosas son muy sensibles a la falta de irrigación sanguínea. Y si está en paro cardíaco, no recibe sangre. Y al no tener oxígeno, ¿no? Rápidamente se altera su fisiologismo y entonces su dinámica se altera y dicen cosas que no tienen sentido. Las cualificaron de alucinaciones. Y entonces les dije, vamos a compararlo. Yo les dije, las alucinaciones que vosotros veis en vuestros enfermos, ¿tienen una estructura lógica? Dice, no, son absurdas totalmente. La alucinación de un enfermo, que se ve, por ejemplo, en un brote psicótico, en la esquizofrenia, o en cualquier tipo de alucinación que ven los psiquiatras, son absurdas, no tienen ninguna lógica. Yo les dije, las vivencias que me han contado a mí son tremendamente lógicas. En segundo lugar, yo les dije, los enfermos repiten una serie de ítems. Es decir, de un enfermo a otro se repiten una serie de ítems. Las diferencias son más de matiz que no conceptual. Ellos me dijeron, no, las alucinaciones no tienen nada que ver la de un enfermo con la de otro. Son totalmente distintas. Digo, en tercer lugar, mis enfermos se acuerdan toda la vida de esto. Es un impacto tremendo que les condiciona. Dice, no, las alucinaciones incluso les da vergüenza. Se olvidan en sí y no quieren saber nada. Y finalmente, las experiencias cercanas a la muerte condicionan un impacto psicológico muy profundo en los enfermos, cambia su concepción existencial y cambia su dinámica vital, su rol vital. Las alucinaciones, me dijeron los psiquiatras, en absoluto no tienen. Si se olvidan, no quieren saber nada. Entonces yo les dije, no tiene nada que ver una alucinación clínicamente con una vivencia, una experiencia cercana a la muerte. Lo reconocieron. Pero hay más cosas aún. Pasemos a explicar qué eran las vivencias que te contaban los pacientes. Son muy largas, pero yo voy a los datos, digamos, más importantes, porque explican muchos detalles. Lo primero que ellos notan es una salida del cuerpo, y desde una posición elevada ellos ven perfectamente lo que está ocurriendo. Tienen una sorpresa inmensa porque ven su cuerpo encima de una camilla y un grupo de sanitarios que le están haciendo maniobras de reanimación, y no entiende lo que pasa.
no puede comunicarse con el personal sanitario, no se pueden comunicar en el estado que están con los medios habituales de comunicación, hablar, etc. No. Entonces, por ejemplo, otro caso, que era precisamente un sanitario de mi hospital que nos conocía, se acercó a mí, que yo le estaba reanimando, me intentó tocar y al tocarme pasó a través mío. ¿Y se miraban? ¿Se podían ver? Totalmente. Ellos se ven con la estructura y la forma y el diseño, se autoconocen totalmente. ¿Y se mueven como personas? Con una facilidad, hasta el punto que ellos le dicen, por ejemplo, yo les dije, es muy curioso porque durante este fenómeno te explican lo que está ocurriendo a distancias. A mí me contó exactamente lo que estaba pasando en todo el servicio de urgencias mío. Lo que estaba en la sala de al lado, lo que estaba operando en quirófano, que está muy lejos. Pero otros enfermos, hay casos descritos en la biografía que te cuentan uno reanimándose en Estados Unidos con todo lo que pasa en las antípodas, en Australia. Entonces yo les pregunté, ¿cómo es que ustedes pueden desplazarse de esta manera? Dice, si yo pienso que estoy en Australia, en el mismo momento estoy en Australia. Y te cuentan lo que pasa exactamente, hasta el mínimo detalle, de lo que está pasando a la distancia que ellos quieren. Yo, por ejemplo, lo que me contó mi enferma, después yo lo comprobé con los ordenadores y exactamente había el personal que me dijo, los enfermos que habían, en quirófano me dijo, estaban operando una fractura de cuello fémur, los de trauma efectivamente la estaban. Es decir, te lo dicen con toda exactitud. A continuación, ellos después de atravesar y toda esta situación tienen una sensación de paz, de armonía, de gozo. Contactan con seres que llaman seres de luz, que les ayudan. Y también pueden contactar con familiares ya muertos. Esto es muy típico. Esta enferma contactó con su madre que se había muerto, tuvo una alegría tremenda. Y finalmente todos hablan de una luz que ven. Y cuando ven la luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo amor, adquiere unos niveles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente que como una pantalla ven la vida, como si fuera una pantalla, los hechos más importantes. ¿Eso les pasa a todos o solo a algunos? Esto puede ser completo o no completo. Es decir, pueden tener todos los ítems o pueden ser totales o parciales. Pero siempre hay ítems que se repiten. Estos datos, alguno que otro siempre tienen. Incluso se clasifican según el número de ítems que tengan. Esta clasificación la hizo Bruce Grayson, un americano. Según el número de ítems se clasifican en más o menos. Y finalmente, los seres de luz dijeron, tienes que volver a tu cuerpo porque no has terminado tu ciclo vital en la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. Y ellos se niegan, no quieren salir, porque la sensación de paz, de armonía es tan extraordinaria que no quieren regresar, pero tuvo que regresar. Esto es más o menos lo que cuentan los pacientes. ¿Cómo ves la vida a partir de ahora? ¿No? Cuesta creerlo esto, ¿eh? Es loquísimo. Cuesta creerlo. Usted lo tiene muy claro, por lo que pinta. Es que si cogen la bibliografía mundial, yo tengo pocos casos, pero hay miles y miles de escritos en centros de investigación de primer nivel mundial, universitario, con gente, incluso premios Nobel. Es decir, que esto es un hecho realmente demostrado infinidad, miles y miles de veces. Es decir, no es una cosa anecdótica, sino que es frecuentísimo. Y curiosamente todos explican lo mismo, con ítems cambiados. Aquí ponen ellos también paisajes, ponen música, ponen muchos aspectos laterales, que estos unos lo ponen o no. Pero más o menos los importantes que se repiten son estos que yo les he dicho. Bueno, es que me surgen un montón de curiosidades acerca de los detalles de cómo es esa dimensión que están experimentando. Es decir, o sea, aparte de que ellos se miran el cuerpo y lo ven normal, si tocan, en tu caso cuando te tocaban a ti te traspasaban, pero a la hora de moverse, ¿podían abrir una puerta o también la atravesaban? La atraviesan. ¿La atraviesan? Todo lo que es dimensión tridimensional, material nuestra, ellos lo atraviesan, no lo pueden coger. ¿Y qué pueden coger? ¿Sí que hay cosas? Pero es en otra dimensión. Ellos están en lo que se llama el mundo astral, que es bidimensional. Hay 11 dimensiones en el universo. Nosotros somos tridimensionales, tenemos 3 dimensiones. Ellos están bidimensionales, 2 dimensiones. En esta dimensión ellos pueden coger cosas, pero en otra dimensión, no en la nuestra. No pueden coger artículos. ¿Y qué pueden coger entonces en su dimensión? Cosas de la otra dimensión. ¿Cómo cuáles? Lo que quieran. Ven campos, ven gente, ven lo que vean,
que te explican, ellos pueden contactar con ellos. Entonces, mi gran duda a todo esto es ¿esto solo pasa en estas experiencias cercanas a la muerte o ya la muerte es esto? La muerte es un tránsito. La muerte no es el fin, es un tránsito. Nosotros, al nacer, nos ponemos una funda, un estuche, que es el cuerpo, que es polvo de estrellas, es materia que nos presta el universo. Durante un tiempo lo llevamos, pero nuestra auténtica esencia, cuando ha hecho su camino, se desprende del cuerpo, que es la muerte física, pero nuestra real existencia, que es lo que ellos cuentan, perdura eternamente. Como las serpientes, ¿no? Que se quitan aquí la funda se y quitan la funda, pero la serpiente continúa. Nos quitamos la funda, el traje material, que es nuestro cuerpo, pero nuestra auténtica esencia, lo que nos hace únicos y exclusivos, esto es eterno. Estoy fumando en este tren en medio de la nada porque la vida solo es una y no tienes que dejar que se te pase el tren. Si solo hay una vida, ¿vas a vivirla sin estar suscrito? ¿En serio? Como incentivo te regalo 3 sudaderas a los que estén suscritos y comentadme algo que queráis hacer antes de morir. ¿Y esto va de en cuerpo utilizando diferentes cuerpos, Hombre, animales? ahora están tocando otro tema, que es un tema más delicado, que es la reencarnación. Es decir, que cuando termina este ciclo, realiza otro ciclo. Es verdad, la reencarnación existe. Pero Y ¿cómo hay- lo puede creer con esa certeza? ¿Por qué? Primero porque clínicamente hay casos, hay estudios muy serios de psiquiatras, de Ian Stevenson, Brian Weiss, y después hay pruebas también objetivas, certificadas. Con la hipnosis avanzada se pueden reconocer, restaurar y recordar vidas anteriores. Y después hay casos tan anecdóticos como, por ejemplo, esto está certificado, niños que sin saber por nada tienen gran ilusión de ir a un país que nunca habían estudiado ni conocido. Y cuando van allí reconocen las cosas, incluso dicen aquí había una panadería, aquí había esto y lo otro, y lo buscan en el ayuntamiento y efectivamente estaban. Y fíjense si es curioso que a veces se ponen a hablar sin haber estudiado nunca el idioma del país. Esto está certificado. Y la sensación de paz, armonía y gozo que describen los pacientes, ¿no hay alguna posibilidad de que sea realmente, no lo sé, el cerebro segregando algún tipo de hormona que te produzca esa sensación como mecanismo de defensa para que no sufras un momento tan difícil? ¿O 100% es por la experiencia cercana a la muerte? El cerebro libera unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son los que transmiten el impulso nervioso de una neurona, de una célula a otra, que se llaman neuronas. Y hay unas que se llaman opioides, como son encefalinas, por ejemplo, que estas proporcionan una sensación de paz, de armonía y de bienestar. Pero el dintel que se consigue con estos no tiene absolutamente nada que ver con el dintel de felicidad, de paz, de armonía y gozo y amor que viven en la otra dimensión. ¿Se puede medir esto? O sea, es que los propios enfermos te lo dicen. ya. Los enfermos que han vivenciado, dice, yo he vivido durante muchos años en la dimensión humana y conozco lo que es la alegría, la paz, la armonía, el amor. Pero lo que se vive en el otro lado, ellos es muy frecuente que nos digan, no hay terminología en nuestro lenguaje para poder comentar o expresar correctamente las vivencias que uno tiene. O sea, ni un orgasmo llega a la altura. Nada, Cero. no tiene nada que ver. Qué bárbaro. No O sea, tiene nada que ver. es Es permanente. otra dimensión. Ya. Puramente con la confianza que tiene usted es imposible decirle lo contrario. No me siento en posición. No, Hombre, no te... pero es que yo precisamente lo que he hecho, yo me muevo en el método científico. Yo quiero pruebas científicas, es lo que he buscado. Ya. Por ejemplo, les voy a contar una prueba científica que es definitiva, es muy importante. Se hizo resonancia magnética funcional. No sé si han oído hablar de la resonancia magnética. Es una prueba, Sí. es una prueba que a través de ondas electromagnéticas que atraviesan el cuerpo, que se consiguen con unos potentes electroimanes, pues nos dan unas imágenes muy exactas, sobre todo de las partes blandas. Para el cerebro es estupenda. Nos dan unas imágenes del cerebro muy buenas para diagnosticar pues, tumores o enfermedades de las que sea. Y hay una forma que se llama funcional, que es que al mismo tiempo que da la imagen, vemos qué zona del cerebro se pone en activo. Por ejemplo, cuando piensa, cuando tiene una emoción, cuando tiene un recuerdo.
Entonces, pues vemos qué parte del cerebro se activa y podemos mapear, hacer un mapa de las actividades, de las zonas que entran en actividad en relación a la actividad anímica que estamos valorando. Pues a estos enfermos se les hizo una resonancia magnética funcional y se les solicitó que, mientras se hacía la resonancia, que contaran toda su experiencia cercana a la muerte. Y la contaron. Y entonces se miró qué es lo que salía en las imágenes. Y se vio lo siguiente. En primer lugar, cuando la contaba, se activaba el lóbulo temporal, sobre todo esta zona de aquí. Ya hemos dicho que aquí es donde hay las actividades más elevadas, actividad intelectiva, racional y libre albedrío. Entonces esto demuestra, el neurólogo mismo lo dijo, y el neuroradiólogo, que lo que está contando tiene una estructuración lógica, cosa que no tienen las alucinaciones. En segundo lugar, cuando contaba que había tenido una vivencia que le había condicionado un gran impacto afectivo, emocional, por ejemplo, la que vio a su madre, entonces, y lo describían, se activaba el lóbulo temporal. Es donde se manifiesta la actividad afectiva de la persona. Y lo que llamó la atención es que cuando describían un objeto, fíjense bien, que habían visto a distancia, lejos, durante la experiencia cercana a la muerte en estos viajes que hacen, había visto un objeto material que le había impactado. Esto condiciona memoria. Entonces, esta imagen quedó memorizada en el lóbulo occipital y cuando la describía se activó el lóbulo occipital. ¿Sabe qué me dijo el neurólogo? Dice, esto no puede ser verdad. Digo, hombre, están las imágenes aquí. Y pregunté, ¿y por qué te extraña? Dice, porque el enfermo no miente. Fíjense bien, ¿eh? El enfermo no miente. Está describiendo una imagen que vio en la ECM a mucha distancia. Esto, como le impactó, condicionó memoria en el lóbulo occipital donde se interpretan las imágenes. Hay unas neuronas especiales que se llaman neuronas espejo, donde se almacena la memoria de los objetos. Y al explicarlo después de mucho tiempo, hay una interferencia, lo que cuenta, con la memoria que tenía almacenada y se activa el lóbulo occipital. Con lo cual no miente, lo vio realmente. Esto es una prueba objetiva, que es lo que yo busco como cirujano, como persona que se fundamenta en un método científico. Oye, yo sí que había escuchado que igual hay gente que cuando está en coma y que ha tenido unos sueños. Me acuerdo cuando trajimos a Jordi Sánchez, el actor de Antonio Recio, nos contaba que él, cuando estuvo en coma, que sufrió unas alucinaciones terribles y tal. Cuando estás en coma sí que hay actividad en un cerebral, ¿verdad? ¿Para que él las pueda sufrir las alucinaciones o no? Depende. Nosotros sabemos que la actividad fundamental del cerebro a los 15-20 segundos desaparece. Puede haber una actividad basal muy pequeña que puede perdurar 1 hora. Esto Sam Parnia lo especifica muy bien, que es un intensivista de Estados Unidos muy conocido. Es decir, que puede haber una actividad cerebral mucho más pequeña o mucho más solapada. Pero esto puede condicionar lo que usted ha dicho. Alucinaciones. A alucinaciones. Que empezar a explicarle que ha visto cosas que no tienen sentido, no tienen una lógica, no tienen una estructuración lógica. Es decir, que son cosas completamente distintas en su estructuración. Ahora, puede haber tenido una ECM también, ¿eh? Si tiene estructuración lógica y cuentan todos los ítems que le he dicho, lo que ha tenido esta persona es una experiencia cercana a la muerte. Pero si le explica lo que dice que son unas alucinaciones, es distinto. ¿Y usted ha sufrido alucinaciones alguna vez? No. Nunca. No, yo no he tenido ninguna experiencia de esta. Lo que pasa... No, o sea, le pregunto, experiencia cercana a la muerte, sé que son dos cosas diferentes, pero ¿alucinaciones ha sufrido alguna vez? No, no he tenido, no. Soy un hombre, he sido siempre un hombre muy, en mi vida, un hombre muy racionalista. Como médico. Es que el médico tiene que ser muy racionalista, muy fijo en el método científico. Lo que sí le puedo decir es que para contactar con esta conciencia que tenemos, que es nuestra auténtica identidad, que a mí me gusta llamarla supraconciencia, porque está por encima la conciencia neuronal, la que hemos dicho antes. Esta supraconciencia tiene continuidad fuera del cerebro, persiste después de la muerte, como hemos visto con los enfermos. Esta supraconciencia no solo se puede contactar con ella en la ECM, se puede contactar en vigilia, es decir, despierto.
¿Cómo? con la meditación profunda. ¿Y eso lo ha conseguido? Sí, ¿Usted medita sí, a diario? a diario. ¿Más o menos cuánto tiempo? Si nos 22 puede- minutos. 22 minutos todos los días. Sí, ¿Cuánto lleva haciéndolo? 2 o 3 años. Y le ha permitido... Llega un momento que contactas. No siempre, cuesta mucho. Lo que pasa es que yo no tengo la evolución que tienen otros, que se pueden desdoblar, hacer viajes astrales, todas estas cosas. Y yo no llego a estas profundidades. Pero llegas a contactar y se nota muy bien. ¿Cómo lo describirías? Hombre, primero el meditar es como la oración cristiana hecha en gran devoción. Es concentrar el pensamiento solo en una cosa y eliminar todo el impacto que tenemos continuamente de estímulos externos y internos, pensando, Ujú. pensamientos que tenemos. Entonces lo centra solo en un pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento que usted elige? Cada uno elige uno, el que quiere. Por ejemplo, la respiración, pensar en la respiración. Vale. Tiene que fijar la atención en un pensamiento. Entonces usted tiene que hacer lo siguiente. Primero relajarse. Después de relajarse, centrar la respiración, que es fundamental la respiración. En tercer lugar, tiene usted que hay varias técnicas. Se puede emplear un mantra que se llama, es decir, repetir un tipo de palabra que le centra la atención y después entra en concentración. ¿Y qué nota usted si lo hace bien hecho? Yo hice un curso de 1500 horas Dios. para llegar un poco a tener un poco de idea de lo que es la meditación. Lo primero que usted nota es pierde conciencia del cuerpo. Usted no se entera que tiene piernas, ni tiene brazos, ni nada. Solo es consciente de su mente, del pensamiento que tiene centrado. En segundo lugar, usted nota una gran relajación, una sensación de laxitud, de tranquilidad, de paz, de armonía. Y las veces que consigue, si alguna vez consigue, que no es fácil, usted nota una sensación de abertura, de expansión, de amplitud, que usted forma parte de todo, que es universo, que es naturaleza. Estamos unidos a todo. Somos universo y somos naturaleza. Este es el problema de nuestra sociedad, que impera el ego, que es la otra identidad nuestra, en vez de la conciencia auténtica. Y el ego nos separa, crea dualismo, separación, objetividad, y es egoísta, busca poder, dominio, riqueza. ¿Y una persona ciega? ¿Cómo viviría una ECM? Hay un estudio precioso en Estados Unidos también que estudiaron las personas que tenían un defecto físico. Por ejemplo, les faltaba una pierna, ciegos de nacimiento, que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y quedaron sorprendidos. Durante la experiencia cercana a la muerte, el ciego, que nunca había visto, lo vio todo. El que le faltaba la pierna estaba completo, porque estaba en otra dimensión. El ciego quedó francamente aturdido, nunca había visto nada, y durante la experiencia cercana a la muerte vio. Vale, y un ciego que sufre algo así, de repente consigue ver, ve todo perfecto, siente gozo, armonía, luego vuelve a su cuerpo. Joder, si realmente lo ha sentido tan profundo, no dice, oye chicos, yo me marcho, ¿sabes? No dice, mira, yo es que... O sea, es que ¿no? le quiero decir que yo a los enfermos que he recuperado, ¿sabe qué me han dicho? Usted me hizo una mala pasada, usted me perjudicó, yo no quería volver, ellos no quieren volver. Y otros me dijeron, dice, la muerte ha sido despertar y nacer para entender lo que es realmente nuestra vida. Ahora sé lo que es mi vida. Ah, mira. Su supraconciencia. Entonces se da cuenta que aquí estamos viviendo de una manera materialista, dominados por el ego, que no es nuestra auténtica identidad. Y en base a esta filosofía, ¿usted cómo vive la vida después de saber todo esto? ¿Hay algo que haya cambiado? Es que cuando usted medita y contacta con su supraconciencia, usted notará lo siguiente. En primer lugar, hay cambios, la meditación condiciona cambios morfológicos que podemos observar. En la resonancia magnética se ha visto que el que medita de manera periódica, hay cambios en el hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro medio, que se llama el sistema límbico, que cambia, aumenta de tamaño.
aumenta otra parte del cerebro medio que se llama amígdala cerebral. Aumenta el grosor de la materia gris del lóbulo frontal. Es decir, que hay cambios morfológicos con la meditación. Y después, desde el punto de vista anímico, usted nota lo siguiente. En primer lugar, gestiona muy bien las emociones. Es decir, yo antes era una persona tremendamente estricta. Bueno, en quirófano hay que ser estricto, ¿eh? Es una cosa muy seria, ¿eh? O sea, muy serio. No aceptas bromas ni que... Entonces, si te hacen una broma, pues a mí a veces no me caía bien, la verdad es esta. He aprendido a gestionar mejor las emociones. Se duerme muchísimo mejor. Se tiene más capacidad al aprendizaje. Uno aprende mucho más. Se tiene más memoria, muchísima más memoria. Es decir, que tiene una vida mucho más plena y sobre todo que es capaz de ver la autenticidad de la vida. O sea, yo antes, por ejemplo, pasaba y veía una rosa, un árbol, un pájaro, lo miras y pasas y te acuerdas de él. En cambio, ahora soy capaz de parar y mirar una rosa y quedo maravillado de la esencia de la rosa, que es perfecta. Es decir, uno ve la esencia de la creación, de lo que hay aquí, que es perfecto todo. Es perfecto un pájaro. ¿Se imagina la anatomía, la fisiología, que vuele de esta manera? Es maravilloso esto. Una rosa es perfecta. Los pétalos, es decir, hay una perfección absoluta. Y esto te lo permite ver y valorar. No eres tan materialista. Y después pierdes mucho interés por lo material. Para mí lo material ahora es un medio y ya no es un fin. Piensen que en la muerte se deja todo. Familia, amigos, bienes materiales por los cuales tanto hemos luchado y malgastado nuestra vida. Y viene sin nada y se va sin nada. Entonces hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, hay que vivir. Pero siempre como medio, no como se vive hoy día, que la gente se mata para conseguir poder, dinero, y a veces no saben ni lo que tienen, ni cómo lo van a gastar, ni tienen tiempo. Solo conseguir. Esto no tiene sentido, esto es puro ego. Esto lo pierde totalmente cuando uno contacta con la conciencia. ¿Y cuál diría entonces usted que es el propósito de la vida? El propósito de la vida es conocer nuestro ser, nuestra supraconciencia. Este es el propósito de nuestra vida. Y esto solo se condiciona en el momento que la descubre, que usted actúa de acuerdo los arquetipos. Los arquetipos fueron descritos por Platón, por Kant, por Jung. Son unas normas universales que están en la mente de toda la población, de toda la gente del universo, y que nos indican si nuestros actos son éticos o no son éticos. Usted cuando hace una cosa bien hecha tiene una sensación de paz. Esto es un arquetipo. Cuando hace una cosa mal hecha, tiene una sensación de inarmonía, de malestar. Dice, se lo hace conscientemente. No he hecho una cosa bien. Alguien se lo dice esto. ¿Quién se lo dice esto? La supraconciencia. ¿Cómo actúa la supraconciencia? Con empatía, altruismo, bondad, justicia y sobre todo amor. Así es como. Imagínese si el mundo fuera dominado por la supraconciencia. Esto sería una maravilla al mundo. Pero cuando también se produce mal en el mundo, imagínese un terrorista que asesina a una persona. Según sus códigos éticos, esa persona, quizá la supraconciencia le dice él siente que lo está haciendo bien. No la nota, la tiene camuflada, tapada, inhibida ¿por quién? Por el ego. El ego tiene 4 armas tremendas para tapar, camuflar la supraconciencia que no se manifieste. ¿Cuáles son? Ignorancia. Esto que estamos discutiendo, la mayoría de gente ni lo sabe. Ignorancia. Segundo, afección por lo material. La gente solo quiere buscar cosas materiales, el coche, el reloj, el viaje, la casa. Tercero, el miedo. Piensen que el miedo, cualquier miedo que usted tenga, aunque sea por una cosa sencilla, un miedo pequeño, en el fondo es miedo a la muerte. Todo miedo es miedo a la muerte. Y le diré por qué. Porque el miedo está condicionado por el ego. Y el ego sabe que surge y se forma en la materia, en la mente. Es material. Y sabe que el cuerpo se acaba. Se muere y desaparecerá el ego. Por esto, cualquier situación de miedo, el ego tiembla porque puede ser motivo de su desaparición.
Por esto cualquier miedo, en el fondo, es miedo a la muerte, porque el miedo es expresión del ego. Y el último factor es el egoísmo. La egomanía viene precisamente de egoísmo, del ego. El ego es egoísta. Estos son los 4 factores que tiene el ego para colapsar, tapar, inhibir, de manera que no se manifieste la supraconciencia. ¿Y cree que tiene el ego a raya? Cuesta mucho. Mire, Tales de Mileto, uno de los sabios presocráticos, vivió en el siglo V a.C., dijo, no lo olvide nunca esta frase, lo más difícil del mundo, difícil, es conocerse a uno mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esto lo dijo Tales de Mileto el siglo V a.C. Lo más difícil es conocerse a uno, descubrirse nuestra auténtica realidad, nuestra supraconciencia. Es lo más difícil. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Hasta claro que me cuesta. A veces se me escapa el ego. Pero soy consciente. Soy consciente que me ha ganado el ego. Y procuro que la próxima vez no me gane. Ahora soy consciente cuando me supera el ego. El ego lo necesitamos para vivir en la vida material, pero tiene que ser un ego controlado, siempre por la supraconciencia. Lo que no podemos dejar es que impere él, que nos domine él, porque si lo dejamos nos pasaremos. Empezaremos pues a querer más bienes, más materiales, aunque haga una porcada, una mala jugada, es igual, pero yo quiero... Esto es el peligro del ego. ¿Qué son estas guerras que ve usted ahora? Todas estas guerras que son pura egomanía. Poder, dominio, riqueza. Nos matamos, ya lo ve. Y para los jóvenes y para nosotros, bueno, para mí, hablo ya personalmente, ¿cuáles son ejercicios o qué manera ve usted de suprimir el ego? Me gusta mucho que me haga esta pregunta. Ya le he dicho antes, cuando he hablado con usted, que yo valoro, respeto, y yo diría incluso que la quiero. La juventud es maravillosa. Yo he sido joven y recuerdo, es una etapa maravillosa que hay que vivirla intensísimamente. Es una maravilla la juventud. Es una abertura total, te atreves a todo, todo te interesa, tienes objetivos. Pero no sé si les he comentado que en el Colegio de Médicos se hizo una estadística que nos llamó realmente la atención, que la comentamos en el Colegio de Médicos, que es que se estudió las causas de mortalidad en nuestro país, y lo que nos llamó tristemente la atención es que la principal causa de mortalidad en la juventud de 15 a 30, 35 años es el suicidio. Esto hace pensar mucho, muchísimo. ¿Por qué? Es la primera. Porque uno tiene que comprender que la juventud, lo que le he dicho antes, es una abertura con una gran cantidad de objetivos, de ilusiones, de proyectos. La persona que hace una autólisis, que se destruye, quiere decir que es una persona que ya no tiene ningún objetivo, ni valora la vida, no tiene ningún sentido. Y se la quita, hay que tener valor en el último momento, pero se quita la vida porque ya no tiene ningún objetivo ni ningún sentido la vida. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Y por qué no lo tiene? Esta es la pregunta más buena. Porque impera el ego. El ego busca siempre éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Y hoy día los niños a los 12 años ya conocen todo. Los papás se lo han dado todo. Viajes, sexo ya conocen, películas, lo conocen todo con los medios de información y de esto que hay. Son chicos que, como les domina el ego, es lo que han aprendido en la sociedad. Buscan siempre el placer del materialismo. Nos lo condiciona, piensen, el ego nunca da felicidad, da placer. La felicidad la da la supraconciencia, que es distinto. Entonces estos chicos cada vez necesitan más estímulos, porque el placer cada vez hay una habituación, cada vez necesita más estímulos y cada vez necesita más. Y entonces se pasa a la droga, al alcohol, al sexo, y llega un momento que ya no tiene sentido nada. Y entonces es cuando viene la autólisis. En cambio, si descubrieran su supraconciencia, verían que la vida es maravillosa. Estos enfermos, yo los sigo, los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y les pregunto. Estos enfermos han perdido totalmente el miedo a la muerte. Dice, si yo no quería volver, si para mí la muerte es pasar a una situación mejor. Yo lo único que pido es que el tránsito, que me ceden, que me quiten el dolor, pero a mí no me asusta, ojalá. Dice, ojalá que pudiera estar otra vez allí donde estaba. Esto te lo dicen los enfermos. Pierden el miedo. ¿Y no genera tendencia al suicidio? No, en absoluto, porque al mismo tiempo ellos descubren dos cosas con la supraconciencia que solo las puede
descubrir con la supraconciencia, que es la felicidad auténtica. La felicidad es la vivencia de paz, de armonía interna. No es como el placer, que es de origen externo material. Cuando uno descubre, tiene una sensación de paz, de armonía, y ve la esencia de las cosas, y esto da una felicidad total. Y descubre una segunda cosa, ¿sabe cuál es? La libertad. Usted no es libre. ¿Por? Porque usted tiene estructurada su mente de acuerdo a un carácter. El carácter es la manera de pensar, ser y actuar del ser humano. ¿Cómo se estructura el carácter? Recuerden la frase que les voy a decir ahora. Lo tienen que recordar los jóvenes. La dijo Aristóteles, 384 al 322 a.C. Piensen esto que les voy a decir. Dice, el pensamiento condiciona la acción. ¿Están de acuerdo? Lo que piensan condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. Uno que haga barbaridades, pues dirán, este es un ladrón. Es decir, según tu acción, será tu comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter, la manera de pensar, ser y actuar del individuo. Y el carácter marca el destino. ¿Qué hábitos se inculcan a la juventud hoy día? Usted lo ve. Las máquinas, que me parecen fenomenales. Yo sin el teléfono mío, que es mi agenda, iría perdido. Ni podrían ver este podcast tampoco. Exacto. Claro. O sea que hay que aprovechar todo el progreso, es fundamental, pero son medios, no son objetivos. Este es el gran problema. Es decir, que los hábitos que se inculcan son hábitos que son totalmente materialistas, que desarrollan el ego. Y el ego nos aboca a esta vida materialista, a vivir de placeres, y los placeres al final nos inducen al suicidio. En cambio, si inculcamos unos hábitos propios de la supraconciencia, altruismo, empatía, bondad, amor, esta gente entonces será libre y vivirá feliz. También hay una manera de ver lo que has dicho, ¿no? De una manera positiva, o al menos yo le doy esa luz de decir, joder, he conectado con que lo que tú pienses puedes llegar a materializar, ¿no? Al final ese ha sido todo el camino de todo lo que tú tengas aquí o que generes aquí se puede llegar a existir, ¿no? Porque son los hábitos que estás creando en el futuro. Entonces, a mí siempre he tenido esa filosofía de la vida y me ha gustado que la has simplificado de una manera que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El hecho de poder manifestarlo. Manifestar lo que uno quiere. Esto ha dicho una verdad fundamental. Cualquier cosa que nos imaginemos se puede materializar. Esto en las filosofías orientales se llama el registro acásico. Todo lo imaginable está en el universo en forma de energía y espera que alguien tenga el ingenio de pensarlo y hacerlo, y se materializa. Ustedes han materializado su trabajo, pero primero lo pensaron, tuvieron la idea, cómo lo iban a estructurar, cómo lo iban a desarrollar. Y después, cuando tuvieron ya un proyecto y una dinámica, ustedes han materializado su proyecto y les da todo lo que nos podemos llegar a imaginar se puede llegar a materializar. Pero esto también tiene algún tipo de limitación, ¿no? Porque si no, un ciego estaría todo el día pensando quiero ver, y igual no ve, ¿no? El ser humano tiene lo que se llama la capacidad vicariante. Vicariante quiere decir que es capaz de suplir. Un ciego no ve, pero usted quedaría aterrado el desarrollo de otras sensibilidades y otras actividades sensoriales y sensitivas. Tienen una capacidad, por ejemplo, de oído, oír ruidos, del tacto, que nosotros no la tenemos. Evidentemente tendrá más dificultades un ciego en desarrollar un proyecto porque le falta un medio. Piensen que nosotros nos relacionamos con el mundo exterior, con los órganos sensitivos y sensoriales. Sepan que la vista es el medio con el cual el 80% de nuestra relación con el mundo exterior se realiza a través de la vista, es la más importante. O sea, perder la vista es lo que más nos desconecta de nuestro entorno. Pero ellos desarrollan otras capacidades sensoriales y sensitivas. Y una pregunta que me surge a través de todo esto... A mí me surgen muchas, ¿eh? No, yo ya quizá acudo a usted como mi psicólogo casi, ¿sabes? A ver si me soluciona algo de lo que... No, algo que me surge es...
yo siempre he sentido que todo esto que estamos creando aquí, esta empresa, mismamente este podcast, ¿no? El llamamiento a mi vida, era como un papel en blanco con varios puntos que tengo que ir tachando. Y no lo he visto necesariamente como algo malo, pero sí que tengo claro que yo nací con una ambición de pequeño, y no sé si es ego, llámalo consciencia, pero yo nací con una mentalidad en base a cómo me criaron mis padres, en base a dónde me crié, la gente con la que me crié, y algo mío de mi sangre, me imagino también. Y yo siempre me he intentado poner en una situación de decir, joder, yo sé que la ambición, especialmente desmedida, no es buena, ¿no? Porque te llega a extremos y los extremos en sí casi ya no son buenos. Pero a la misma vez, yo sé que para mí sería imposible irme al campo ahora mismo a mirar, fijarme en rosas y estar tranquilo todo el día viendo esa consciencia, ¿no? Entonces digo, joder, siento que tengo... No sé, me leí el libro de El monje que vendió su Ferrari. No sé si lo leí usted, ¿no? Pero me encantó. Lo he leído yo. Y yo dije, vale, eso va a ser mi vida. Yo voy a ir a un extremo durante un tiempo, de decir, llegar a los extremos del mundo material, ¿no? De crear una empresa, de este éxito percibido en el mundo. Y después me iré a retirar en un sitio de monjes durante 20 años y ya encontraré ahí mi paz. No lo haga esto, no lo haga. Ya estoy en ello un poco ahora mismo, ¿sabes? Escucha una cosa, es que el conocer nuestra realidad estructural, conocer lo que es el ego, que es la supraconciencia, no quiere decir que no tengamos que tener una actitud activa y positiva en la vida, y creativa. La vida importante del ser humano debe ser positiva, creativa y activa. Si no, no será feliz. Venimos aquí a hacer algo. Y para hacer algo, cada persona tiene unas capacidades. Y estas capacidades necesitan un impulso, una fuerza de voluntad, una capacidad intelectiva, creativa para desarrollarla, cada uno en su nivel. Y si usted no lo hace, teniendo las capacidades, usted ha venido a hacer esto. Y debe hacerlo lo mejor posible. Y debe tener su capacidad, su voluntad y su esfuerzo de hacer lo mejor posible, que triunfe al máximo su empresa. Si no, no cumple su función. Ha venido a hacer una función. La única cosa que esta función puede ser, como ha dicho, una función que no para que esto progrese, usted empiece a hacer mal y atrocidades a todo el entorno con el fin de que usted sobresalga. Usted puede esto tirarlo adelante comportándose éticamente. Yo creo que he hecho la mejor definición de la misión de la marca que hemos podido escuchar últimamente. O sea, yo creo que habrá gente preguntándose, normalmente traemos a artistas y emprendedores y de repente hemos traído a un doctor que nos está hablando de todo esto. Y siendo un componente muy importante de nuestra misión, esa búsqueda del propósito, es que no creo que haya escuchado nunca una mejor definición. Porque por un lado, como ha dicho al principio, está la parte del autoconocimiento, sí, pero es una parte que creo que se completa con esas cualidades internas que tenemos cada uno y que hay que poner en práctica, ¿no? Exacto. Porque si no, o sea, yo justo le iba a sacar un ejemplo para exponer mi sensación al respecto, que es el hecho de que está genial conocerse a uno mismo y conocer lo que a uno le gusta. Pero hay veces que cuando uno practica unas ciertas actividades, para uno será tocar el violín y para otros será editar vídeos. No sé cómo describirlo, pero yo creo que genera un momento de estar como súper conectado y de sentir que el tiempo pasa a tu alrededor y es que casi se te olvida hasta comer cuando estás haciendo algo de lo que disfrutas, ¿no? ¿Sabe cuando usted te está contando esto? ¿Sabe que consigue? Contactar con su supraconciencia. Está creando. La creatividad es originar del nada. Uh-huh. Y cuando usted hace esto, un momento en que está apasionado, está creando, está haciendo algo que no existía. Y esta función creativa es propia de la supraconciencia. Es decir, el que trabaja por el ego, trabaja pues sin interés, de una manera mecánica. El que le pone los 5 sentidos y disfruta, y al final tiene aquella satisfacción interior de decir, he hecho una cosa bien hecha, ha creado algo, ha intervenido su supraconciencia. La creatividad, no lo olviden, es manifestación de la supraconciencia. Nunca el ego nos hará crear, nos hace crear. El artista, el pintor, el músico, le llamaban a Beethoven, ¿cómo es que usted ha hecho la 9ª sinfonía, que es una maravilla? Dice, yo no la he hecho, yo la he copiado, estaba aquí. Estaba en su supraconciencia, yo la he puesto. Usted cuando, esto que me ha contado, me ha hecho mucha ilusión. Dice, hay un momento cuando estoy haciendo un vídeo, su trabajo, que todo trabajo tiene el mismo mérito. El trabajo es un medio para desarrollarse el ser humano. Y cada uno
coge el trabajo que le proporciona y condiciona sus posibilidades, sus aptitudes y el entorno en que se mueve. Pero usted me ha dicho, y me ha hecho mucha ilusión, llega un momento que me siento que, no sé, he hecho algo, no sé, he editado el de esto. Sí, es maravilloso, que ha creado. Pasa el tiempo como que Ni se te entera. das cuenta. Porque ha dicho otra cosa, la supraconciencia siempre se mueve en el presente, en el ahora, en el momento actual. El ego se mueve en el pasado y en el futuro. En cambio, la supraconciencia en el presente. Usted lo ha dicho bien claro, en el momento que está en la culminación de su obra, ni piensa en el comer, el tiempo no cuenta. Está en el momento actual, en el ahora, disfrutando con aquello. Es su supraconciencia. Yo le he visto que se le ha encendido la primera mitad de la cabeza. En cambio, yo le voy a decir una cosa. Si usted, al hacer el vídeo, dice, me interesa vender este vídeo, dice, bueno, lo voy a engañar a este, le voy a poner un material más barato y así yo me gano más dinero. Seguro que no hubiera notado la sensación de paz y de orgullo que usted tuvo de su trabajo. Lo tuvo cuando lo hizo lo mejor que supo, que creó algo. Era su supraconciencia. Por esto el trabajo hay que hacerlo con el máximo interés, hacerlo lo mejor posible y dedicarle el tiempo que sea necesario. Correcto. ¿Y usted qué opina? Hay mucha gente en nuestra sociedad que, por ejemplo, encuentra un trabajo que no se lo pasa bien o no les gusta, su trabajo no les llama, ¿no? Pero se pasan quizás 20, 30 años en ese trabajo y tiene una filosofía de la vida más de, oye, voy a disfrutar del tiempo que pase fuera del trabajo y quizás cuando mis hijos o cuando esté con mi mujer, pero esas 8 horas al día no lo están disfrutando. ¿Qué opina usted? ¿Tiene un llamamiento y no están acudiendo a él? ¿O qué ha pasado? Tristemente, yo diría que la mayor parte de nuestra población está en las condiciones que usted ha comentado. ¿Y sabe por qué está así? Porque se mueven por el ego. El ego es tremendamente cobarde. Tiene miedo al cambio. El miedo a cambiar una cosa nueva, lanzarse a hacer otro trabajo, otro proyecto, otra cosa, supone una aventura. La vida es una aventura. Entonces, el ego tiene miedo, prefiere vivir en una situación que sabe que no está a gusto, pero por lo menos la conoce. Que no decir, esto no me gusta, me voy a hacer algo que me guste. Para esto hay que tener dos cosas. Primero, ser consciente de que no te gusta. Después, tener la valentía de decir, basta, esto lo dejo porque no es lo mío. Y después la fuerza de voluntad para poner todo el interés y todo el esfuerzo necesario para buscar y hacer el trabajo que a uno le gusta. La persona que está dominada por el ego es una persona cobarde. Es una persona que no tiene valor de decir, esto a mí no me gusta. La valentía de juzgarlo internamente y después decir, esto lo dejo y voy a buscar lo que me guste. Necesitas valentía, valor. Esto necesita valentía y valor. Esto el ego nunca se lo dejará hacer, por miedo al cambio. Yo le voy a pedir dos definiciones. Una definición del ego y después definición de la conciencia, ¿cómo la llamas? Supraconciencia. La supraconsciencia. Sí. El ego es nuestra identidad originada en el exterior, de origen material, y por esto es insegura, incompleta, cambiante. Depende mucho de la opinión de los demás. Lo que los demás dirán cuenta mucho en el ego. Si eres guapo, si eres feo, si lo haces bien, si eres rico, si eres... La sociedad actual ya lo ve que la mayoría de la gente lo que hace es comprarse cosas y tal para decir yo tengo esto, yo tengo aquello, un buen coche, lo que sea. Unas perlas y tal. Y los objetivos del ego son éxito, fama, reconocimiento, poder, riqueza y dominio. Esto es el ego. Yo le llamo el falso yo, el no yo, porque no es nuestra auténtica identidad. Es la identidad que nos está engañando a nosotros mismos, el ego. Nos estamos autoengañando con el ego. Y la supraconciencia es nuestra auténtica identidad. Es esta conciencia que perdura después de la muerte física, que es eterna, que se mueve en el momento presente y que es holística respecto a la conciencia primera. Holística quiere decir que tiene las propiedades de la conciencia primera. Entonces, en base a esta filosofía, yo podría ser más mayor que tú en supraconsciencia, posiblemente, ¿no? Físicamente no, porque... No, yo estoy hablando de mi consciencia. Y tanto.
Teilhard Usted de sabe identificar más o menos Sí, yo soy mayorcete. Teilhard de Chardin fue un jesuita muy importante que estudió la evolución del ser humano. Y por sus teorías casi lo excomulgaron, lo desterraron, no dejaron publicar sus obras. Y él decía que la vida es un camino que va desde el punto alfa al inicio, que estamos llenos de impurezas, y en este camino vamos eliminando las impurezas hasta llegar al punto omega, que es eliminada todas las impurezas, la santidad que dicen los cristianos, la budeidad o iluminación en las filosofías orientales. Entonces, este camino pueden ser vidas. Igual usted está mucho más evolucionado en vida que yo, se lo deseo. Es decir, que está más cerca de la santidad que yo. Esto cada uno tiene su camino. ¿Y usted lo sabe Es un identificar? santo él, es un santo. Soy muy No buena, sé yo. Muy buena Yo creo persona que está en general. todavía... En Es general. decir, Le la faltan un par de evolución ciclos. es de la Yo hago yoga supraconsciencia. 5 minutos por la mañana, entonces se asimila a la meditación. La evolución de la supraconciencia nuestra en los distintos cuerpos depende de cada persona. En su ¿Y te camino. puedes reencarnar en un animal? Sí. ¿También? Mire, en el 2012 hubo una gran reunión en Cambridge donde estaba Stephen Hawking. ¿Han oído hablar del Sí, famoso físico teórico y matemático con una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible? Pues allí se llegaron a la conclusión con pruebas morfológicas, celulares y bioquímicas que todo ser vivo tiene conciencia. La única cosa que el grado de conciencia es distinto. Por ejemplo, ¿Un árbol? También. tiene su conciencia, pero es muy reducida. Un perro tiene conciencia, una hormiga tiene... Por ejemplo, su perro, si tiene un perro o un gato, él tiene 3 cosas. Tiene emociones, cuando lo ve se pone contento. Tiene capacidad de aprendizaje. Si usted le enseña cosas... ¿Y un árbol? Si analizásemos el árbol, ¿también cumple todos los Tiene- requisitos? No, tiene una conciencia mucho más baja. Vale. No es pero la capaz tiene. de manifestar sentimientos, pero tiene una conciencia más baja. Todo ser vivo lo tiene. Y nosotros tenemos la máxima, porque nosotros tenemos nuestra capacidad intelectiva y tenemos autoconciencia. ¿Sabe qué es la autoconciencia? Es un espejo que tenemos dentro que nos dice si lo que hemos pensado y decidido es ético. Es lo que decía usted antes, Ajá. que esto es expresión de nuestra supraconciencia. Pues justo preparando un poco el podcast, estuvimos hablando ayer acerca de cómo nosotros de niños tuvimos el primer contacto, pues quizás con lo que era en ese momento ir al cielo. Y empezamos a pensar en cómo realmente pues la muerte es un tema muy tabú y recordamos que cuando escuchamos hablar de la muerte por primera vez, pues fue viendo a Tom y Jerry cuando se les abren las escaleras mecánicas de oro y va subiendo poco a poco hasta un sitio llamado cielo, ¿no? Entonces nos surgía la pregunta de cómo cree que se debería explicar la muerte a los niños. La muerte solo se entiende si eliminamos o valoramos y diferenciamos bien nuestro punto de vista del ser humano antropológico, es decir, cómo está constituido, qué es el ser humano. Si engañamos al niño en relación a lo que es el ser humano, nunca le podremos explicar una etapa de su vida. Hay varias etapas en la vida: nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Son etapas. Y todo esto es porque antropológicamente el ser humano tiene una constitución que le condiciona esta evolución vital. Entonces hay que explicar al niño lo que es la vida. Y es lo que les he dicho antes. La vida es un venir aquí, al nacer, que es coger un cuerpo que es materia del universo. Este cuerpo tiene una función, crece, desarrolla, tiene una inteligencia, esto le condicionará una dinámica vital, una forma de vivir, envejecerá y morirá. Piense que lo tiene que explicar a un niño. A un niño. Es que le tiene que explicar al niño que el niño tiene un cuerpo y después del cuerpo tiene un espíritu. Y el cuerpo, este cuerpo tiene una evolución y no le puede esconder. ¿Vale? No se puede esconder. Al niño, por ejemplo, si se muere su abuelo, es una auténtica tontería decirle que no vea al abuelo muerto. Tienen que saber que la muerte es una parte de nuestra vida, tan natural como el nacer. Y se les tiene que explicar esto. Tienes un cuerpo y tienes una, lógicamente, en relación a la edad que tenga. Explicarles, tienes una mente. Pero tú tienes una vida, mira, yo soy mayor que tú tienes el abuelito, vamos evolucionando y tú harás lo mismo, llegará un momento que
desaparece, que es la muerte, y que vea al abuelito muerto. Es la manera de aprenderlo. No hay que engañarlos a los niños. A los niños son más listos que nosotros, lo entienden. Hay que explicarles la realidad de la vida, que nacerán, que vivirán y que morirán. Y esto es la vida, y no hay que temer ninguna cosa. En el momento que tenemos miedo de algo, es que hemos creado un tabú y lo escondemos. Y ahora una pregunta un poco más personal, pero en cuanto a su profesión, tiene que lidiar, o ha tenido que lidiar en muchas ocasiones con pacientes que desafortunadamente fallecen. ¿Cómo lidiaba con ello para no llevarse igual la pena a casa? Yo trataba pacientes allí muy complejos, que tenían patologías muy graves, que ponían en compromiso su situación vital. Mucho cáncer de esófago, de páncreas, colon, recto, estómago, y de enfermos muy graves. Por lo tanto, no siempre podemos curar. Podemos curar a veces paliamos, quiere decir, alargamos la vida y la hacemos lo más soportable, y siempre tenemos que consolar al enfermo y a los familiares. Las tres cosas son importantes. He visto morir a mucha gente, mucha gente. ¿Cómo los trato yo? Lógicamente, yo en aquellas situaciones yo no puedo empezar a hablarles de estas realidades, de si la supraconciencia y todo. Yo lo que intento es ayudarles en el sentido de que yo sé que el tránsito de la vida a la muerte es un tránsito que condiciona angustia, miedo, soledad. Es dificultosa. Todos ustedes han tenido un familiar con un cáncer y han visto dolores, molestias, se van adelgazando, que al final quedan con piel y hueso, y al final se muere. ¿Qué dice la gente? Pobrecita, ahora descansa. Es decir, el tránsito es muy molesto. Entonces yo lo que intento es suavizarles al máximo el tránsito. ¿Cómo? Pues de acuerdo con la familia, pues sedando al paciente, porque este tránsito condiciona también mucha angustia para el paciente. Sedarlos, es decir, se les ponen unos medicamentos que quedan en situación obnubilada, y entonces les quitas toda esta angustia, este sufrimiento, hasta que llega el momento final. Y el momento de la muerte es como un clic, es decir, de que tú le das los medicamentos a esa persona para que no lo note tanto, y hay un momento de... Es instantáneo el apagón. El morirse pasas por tres etapas. La primera etapa, que se desconecta el neocórtex. El individuo entonces se empieza a poner obnubilado, empieza a perder la conciencia hasta que la pierde. Entonces viene el segundo nivel, que es el cerebro medio, el sistema límbico, que por filogenia es el cerebro que tienen los mamíferos. Entonces aquí llevan momentos aquí es donde está la vida emocional. Entonces este enfermo, esta etapa pueden pasar etapas de agitación, de malestar, de que están inquietos. Y después ya viene la última etapa, que es la inhibición del cerebro basal, que se llama reptiliano, que es donde se controla todas las funciones vitales, el corazón, la respiración, la temperatura, el metabolismo. Entonces cuando empiezan a tener trastornos del ritmo del corazón, empieza a parar la respiración hasta que al final se paran. La muerte sí que al final es un momento. Es decir, hacen lo que se llama la respiración ioidea, hacen apneas, la respiración se va parando, necesitan que se acumule mucho anhídrido carbónico para que estimule el centro de la respiración, y entonces hacen respiraciones profundas, paran, están mucho tiempo sin respirar, hacen, y al final se para. Y en el momento que se para, si usted lo mira, yo lo vi en mi padre. Aquello ya no es mi padre. Aquello es un cuerpo. Mi padre se ha ido. Ya no es su padre ni su madre. Es otra cosa aquello ya. Es pura materia. Es una materia que al cabo, por la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia al desorden, a la destrucción, esto en 4 días se va a... No se perderá un átomo, ¿eh? Es materia que nos ha prestado el universo y devolveremos hasta el último átomo, ¿eh? Átomos que se hicieron hace 13.700 millones de años en el Big Bang, ¿eh? Y que es polvo de estrellas y que nos lo presta y que después nosotros lo devolvemos allí. Ya no es su padre. Es una cosa ya, es materia. Su padre se ha ido. Joder, nunca había recibido una explicación así. Es increíble. Qué locura. Y después de esto, ¿no? De que ya, por ejemplo, en su caso, el cuerpo de su padre
desapareciese del humano, ¿no? O del cuerpo. Lo puede y se queda quemar, si lo quemamos y coge las cenizas ya no es nada. Vale, pero cuando se queda con conciencia, ¿usted ha llegado a tener algún tipo de contacto, por ejemplo, con su padre o esa conciencia? Sí. Múltiples veces, o nos podría describir cómo ha sido. No, yo la tuve con mi hermano. ¿Cómo? Se murió mi hermano y después contactó conmigo. Hay formas, los espíritus, es decir, la supraconciencia puede a veces manifestarse a las personas, sobre todo próximas, si necesitan ayuda, hay problemas. Ya Si necesita ayuda el humano en o el tierra. humano o el espíritu, que están, dicen, en situación muy inestable. Sí que lo es. Hay muchísima gente que tiene contactos con... ¿A través de qué forma se te manifestó? Se manifiestan en forma etérea, no se manifiestan como el cuerpo normal, es como una luz, algo mal delimitado. Es formas etéreas, en otra dimensión. ¿Y lo viste al levantarte por la mañana? Y hacen ruidos, pero ruidos tremendos. ¿Y en su caso lo vio al levantarse por la mañana o cómo? O sea, ¿en qué Por momento? Por la noche. Pero no soñando. No, es que nos despertó a todos, unos ruidos tremendos y pasos por casa. Pasos. Sí. Esto es una realidad, hombre, esto pasa. Le dejó un mensaje, su hermano, no sé si es algo muy personal. Sí, que estaba en sufrimiento. Él. Él. ¿Cómo puede un espíritu estar sufriendo? Por la forma, es decir, estaba con una situación de auténtica inquietud. Pero entonces no es todo, en la otra dimensión no es todo gozo, paz y tranquilidad, también puede haber conflicto. Hay un 5-7% de experiencias cercanas a la muerte que son terroríficas, que se llaman demoníacas y terroríficas. Uy. ¿Y esto entonces de qué trata? El llamado infierno, ¿no? O sea, No, esto del infierno, esto son cosas del cielo, el infierno son cosas que nos han montado. Ya. Todo esto nos lo han montado, todo esto no es así. Vale. Ni hay jueces, ni hay infiernos y estas cosas. Todo esto nos ha montado. Pero son esa parte personas, conflictiva... no se sabe muy, yo no he tenido ningún caso de estos, de enfermos de estos, pero son enfermos que han llevado, dicen los que han tenido casos, que son personas que han tenido una vida muy tormentosa, no se sabe muy bien por qué, y que después necesitan un soporte psicológico tremendo, porque han vivido una situación tremendamente traumática en la experiencia cercana a la muerte. Y desde esta realidad también se puede acudir a esas personas en otra dimensión, ¿no? Porque tú has dicho que no es solo de esa dimensión a la nuestra, sino que también puede ser... Yo no lo sé si se puede, yo no lo he podido hacer nunca, ni lo he intentado hacer. Yo no lo sé si se puede hacer. Aquí tendríamos que hablar con personas como, por ejemplo, la que hubo, Alan Kardec, son mediums. Son personas que tienen capacidad de contactar con supraconciencias, con personas ya fallecidas. No sé, a mí me está dejando en tensión esta conversación. No, pero es que yo soy una persona que vivo muy estresada, entonces digo, es que aquí quizás es el... Necesito un cambio, cuidado, ¿sabes? No me... El estrés crónico, la situación tensional, determina la liberación por las suprarrenales de cortisol y después de catecolaminas, que es adrenalina y noradrenalina. Estas sustancias mucho tiempo provocan el estrés, hay una liberación continuada. Entonces, la persistencia de estas hormonas condicionan trastornos del ritmo del corazón, condicionan hipertensión, condicionan hiperglicemia, condicionan trastornos del colesterol, trastornos digestivos, diarreas, reflujo, caída del sistema inmunológico, de defensas, tanto el humoral como celular, predisposición a cáncer, a infecciones, etc. Y después anímicamente condicionan fenómenos de pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje, angustia, estrés, insomnio, todo esto lo provoca. Por lo tanto, hay que controlar el estrés. Es muy nocivo el estrés. ¿Cómo se puede controlar el estrés? Pues entonces, la manera de controlar el estrés, ya le diré, hay una manera. ¿Sabe quién le provoca el estrés? El ego. El ego. En el momento que controle el ego, usted tendrá una sensación de paz, de armonía, tendrá capacidad de afrontar y gestionar las emociones, será capaz de venir aquí, aunque tenga un trabajo y unas presiones tremendas, las atenderá de una manera tranquila y progresiva. No será aquella tensión que usted tendrá que le provoca el cortisol y las categorías. Piensen que toda acción anímica del ser humano tiene una bioquímica. Es decir, hay una respuesta en el cerebro de neurotransmisores y de hormonas.
Por lo tanto, solo si controlamos el ego, controlaremos esta neuroquímica y esta bioquímica, que es lo que nos condiciona todas estas enfermedades que le he dicho. Vale. Pues abro un debate. Quien avisa no es traidor. Toda la razón. Abro un debate, ¿no? Hemos hablado de que la creatividad, o los creativos quizás también artistas, ¿no? En ciertas maneras, para mí son la gente que mejor expresa, ¿no? O que el arte mejor expresa esa conciencia que quizás tenemos dentro, ¿no? Hasta tú mismo creo que has dicho algo similar, Sí, si no me sí. equivoco. Y a la misma vez yo noto algo que si son las personas que en teoría mejor deberían transmitir esa conciencia a la vida real, y creo que el arte es eso, a la misma vez yo creo que los artistas son las personas más frustradas o más con más ego, en cierta manera, ¿no? Sí. Que ese choque me genera curiosidad, te quería debatir, ¿sabes? Porque yo siento, joder, ¿cómo puede ser? Los artistas por lo general tienen grandes egos. La creatividad, como dijo Parménides, dice, del nada absoluto no puede surgir nada. Del nada absoluto no puede surgir nada. Para que surja algo, tiene que haber una conciencia, en nuestro caso la supraconciencia, que es la que tiene capacidad de crear. Entonces, el acto creativo es la expresión en un momento determinado de nuestra supraconciencia, que se manifiesta con un lenguaje artístico. La pintura, la música, la escultura, el lenguaje, la escritura, el lenguaje propio según las aptitudes de cada persona. Esto es creatividad. Por ejemplo, una obra de arte, una pintura. Como es la expresión de una persona que es única y irrepetible, la obra de arte nunca se puede repetir. Nunca. Es decir, una pintura nunca será igual, nunca, porque es la expresión en un momento determinado del artista. La obra de arte es esto, es la expresión en un momento determinado de nuestra supraconciencia. ¿Qué pasa con los artistas? Los artistas viven de destellos. Viven de destellos. Ellos mismos te lo dicen. Estoy en una etapa ahora que no tengo nada creativo. Y se emborrachan, beben, fuman, se drogan, lo que quieras, esperando que tengan etapas. Y un día determinado, ¡pum!, se les abre la luz y te hacen una composición, un músico que quedas abierto. El otro te hace un cuadro impresionante. Actúan de destellos, pero su vida está dominada por el ego. Lo que pasa es que son personas que tienen la suerte que en un momento determinado, ¡pam!, les sale un destello de su supraconciencia. Y en un momento determinado plasman una creatividad que la crean del nada. Esto es el artista. Ahora hay artistas que tienen controlado el ego y entonces hacen una vida normal. Hay escritores que hacen una vida muy normal y te escriben unas obras de arte maravillosas, unas creaciones artísticas, literarias muy buenas. Pero estos artistas que son bohemios, estos son puros destellos de su supraconciencia. Usted a su edad, ¿no? Que ya ha vivido una larga vida, ¿no? Por así decirlo, se ha dado cuenta... La encuentro corta. Vale, pues eso ya... ¿Se ha dado cuenta de cuál es su llamamiento verdadero en el mundo? ¿O lo tiene claro? Sí. Por ejemplo, de pequeño, a mí ya desde un principio, desde que era pequeñito, vi que me gustaba la biología y dentro de la biología la anatomía. Yo desde pequeñito ya lo vi claro que quería ser médico y cirujano. Ya desde pequeño lo vi. Es decir, que me di cuenta de esto. Desde un principio me di cuenta. Pero, lógicamente, tienes que tener un entorno que te favorezca, pero ponerle también tú totalmente de tu parte. Esto es fundamental, ¿eh? Y entonces yo me pregunto, ¿realmente este ha sido mi objetivo en la vida? Desde el punto de vista profesional, le puedo asegurar que me siento tremendamente satisfecho. Por ejemplo, tengo amigos, incluso compañeros médicos, que los operé de cánceres de esófago y de estómago, y a veces como con ellos y cuando están comiendo, por ejemplo, un cáncer de esófago, se quita todo el esófago, se hace con el estómago un tubo, y entonces se sube el estómago hasta el cuello para reconstruir la continuidad digestiva. Tienen que comer por la boca. Entonces yo me siento con ellos, pues el otro día estuve comiendo con uno y veo que come pues un plato de garbanzos y pienso, mira, que lo hiciste bien. Es una satisfacción personal tremenda. Ayudé a esta persona. Esto me da un sentido. O sea, profesionalmente me siento tremendamente satisfecho. Después de operar a un enfermo que ves que ha salido bien y tienes potencialidad de curarlo y tal, terminas la intervención cansado, muerto, te sientas allí, te tomas un café, pero tienes una paz interior y dices, he hecho algo positivo, he ayudado a una persona. Es
Es decir, profesionalmente me siento muy satisfecho. Estoy totalmente convencido. Pero de todas maneras, yo le quiero decir una cosa. Después yo he entrado en este capítulo, pero en la vida no olviden una cosa nunca. No hay casualidades ni azar, ¿eh? No existe esto. Siempre hay causalidad. Hay una causa que lo explica todo. Aunque nosotros no lo entendamos, hay una causa que nos lleva y se establecen una serie de sincronías de cosas que tú a veces no te explicas cómo, para que te lleven al sitio donde tú tienes que hacer algo. ¿Y esa causa para usted es Dios o no? ¿Esta causa para mí qué es? La causa original Mira, de todo. esto lo, el Big Bang. definió muy bien Einstein. Einstein decía, no existe la casualidad ni el azar, solo hay causalidad. Y entonces le preguntaban, ¿y qué es la casualidad? Dice, es la manera en que la conciencia primera actúa en el anonimato. ¿Qué es la conciencia primera? Mira, al principio, hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, quien controlaba la cultura era la Iglesia. Y la Iglesia no aceptaba mucho el razonamiento. Cuando había algún problema decía, esto es la divinidad, Dios que lo hace. Con el Renacimiento, el hombre dijo, esto es para algo, ¿eh? Hay que empezar a razonar y buscar una explicación racional a todos los fenómenos naturales. Surgió el método científico, descrito por Descartes y Isaac Newton en el siglo XVII, que es un método materialista, un método que busca la justificación lógica de los fenómenos. Nuestra sociedad hasta la actualidad cada vez es más materialista. Entonces el materialismo te separa de la divinidad. Hoy es muy claro, ya habéis oído, hay muchos que han dicho, la religión lo que hace es una toxina, hay que eliminarla. El hombre lo que cuenta es la racionalidad. La racionalidad. Bueno, muy bien. Pero entonces pasa dos cosas. Hay dos fenómenos fundamentales, aspectos fundamentales que el hombre siempre ha intentado conocer, que es el origen del universo y el origen de la vida en nuestro planeta. Esto se ha intentado, como es lógico, explicar con el método científico racionalista. Y el método científico racionalista dice que el universo no se puede crear, que ha sido eterno. Porque si se crea, quiere decir que alguien lo ha hecho. No existía, y como sabemos que de la nada no puede surgir nada, claro, alguien lo ha hecho. Entonces, conclusión del método científico, el universo es eterno. Ha existido siempre. ¿Y la vida? Y no podemos comprender lo que es siempre, ¿no? O sea, porque no, ¿qué es siempre? Para nosotros es limitado el siempre. Siempre es una cosa, quiere decir, es el momento actual, que siempre ha sido ahora. Yeah. No existe ni pasado ni futuro, solo hay el ahora. Esto es la eternidad. En mecánica cuántica es esto, el momento presente. No hay ni pasado ni futuro, solo hay el momento actual. El resto son ilusiones. Es total, ilusiones. El pasado nunca más se reproducirá y el futuro es hipotético. Lo único real es este momento que estamos viviendo. Lo que pasará dentro de un minuto, ni lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si aceptamos que hay un origen en el universo, quiere decir que alguien lo ha hecho. Entonces, en la década de 1520 y tantos, 29, si mal no recuerdo, Hubble, un gran astrónomo norteamericano, en California, tenía el telescopio más potente en aquel momento que había en la Tierra, puesto en un monte, se llama Monte Wilson. Y entonces estudió las galaxias y pudo ver lo siguiente, que las galaxias el universo está en expansión, se separan, y cuanto más lejana, la velocidad es mayor, se separan más rápidamente. Todo esto lo calculó. Entonces, una vez lo tuvo calculado, ¿sabéis qué hizo? Hizo marcha atrás. Y al hacer marcha atrás, ¿saben qué encontró? Que todo coincidía en un punto. La expansión del universo, todo coincide en un punto. Hubble, físico teórico. Quiere decir que hubo un principio. Entonces no es eterno. Hasta claro que no es eterno. El universo tuvo un principio. Y hoy sabemos que son 13.780 millones de años hace que este universo está en marcha. Segundo
segundo aspecto, por la ley de la relatividad de Einstein, que relaciona la energía con la masa y el tiempo, tiene que existir un principio. Tercer principio, que te demuestra que hay tercer punto que te demuestra que hay un principio. Por lo tanto, hay alguien que lo hizo. Yo no le pongo nombre, pero alguien lo hizo esto del Big Bang. Alguien lo hizo, porque hay un principio. Otro principio que hay, que se demostró también, que es que está calculado, hay una cantidad de constantes en el universo, la constante de Planck, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, la carga, el peso de las partículas, las 4 fuerzas del universo, gravedad, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil, que son exactas. Si cambiaran solo un poco la fuerza de la gravedad, habría un cataclismo que desaparecemos todos. Esto lo mantiene algo, este universo inteligente. Aquí alguien, ¿quién ha hecho que estas partículas tengan exactamente esta cantidad? Está calculado matemáticamente la probabilidad. Es un número inasumible matemáticamente. Es decir, que después el universo tiene un principio y tiene un fin, que es la muerte térmica, que es que al final se acabará el universo. ¿Cómo se acabará? Cuando las estrellas se apaguen. Las estrellas tienen luz y calor porque dentro hay hidrógeno, helio, deuterio y litio. Pues tenemos una pequeña sorpresita preparada para usted, que es una sección que ha hecho un colaborador nuestro que se llama Joel. Que tiene la supraconsciencia muy desarrollada. Que tiene la supraconsciencia a tope y que ha ido en los alrededores de la Universidad de Barcelona preguntando por varias cosas, ahora lo verá. Oye, ¿sabéis que estáis haciendo mucho bien con esto? Ya hemos dicho que uno de los problemas del ego es la ignorancia que hay. Literal. Y estáis ayudando mucho a la gente. Esto despierta. Y vosotros, si tenéis difusión, todo esto, aunque no se lo crea la gente, les hace pensar. Sí. Y esto es ayudar a despertar conciencias. Esto es ayudar a que la gente pierda el miedo a la muerte. Dejar de concebirla como un tabú. Es una parte de nuestra vida. Es tan importante como nacer, morir. Es pasar a otra situación. Es nuestra evolución, es lo natural. No hay que tener miedo. Bueno, lo intentamos. Hombre, sí, estáis haciendo una labor importante. Y ya, doctor, ¿cuál sería tu último mensaje, ya que tenemos este podcast, ¿no? Que vas a llegar a miles de jóvenes. ¿Cuál es tu último mensaje? Me gusta que me pregunten esto. Les voy a decir lo siguiente, que todo lo que les he dicho, que no se lo crean de forma dogmática. Creerse una cosa de manera dogmática, pierdes libertad y necesitas un líder. Yo les he expuesto unas experiencias que yo he vivido. He procurado buscar conocimiento y justificación de estas experiencias, leyendo, estudiando, consultando con expertos de otras disciplinas que yo no conocía, que me ayudara, hasta que me he llegado a convencer de esta realidad. Yo le ruego a todos los que vean este podcast, que hagan lo mismo, que hagan exactamente lo mismo. Perdón, que razonen, que busquen información, que critiquen y que lleguen a sus propias conclusiones. Esto es lo que tendrá valor para ellos. Si se lo creen porque lo he dicho yo, de aquí 4 días no se acordarán, no les servirá de nada. Si ellos están convencidos, sí. Y termino con una frase que me gusta mucho de Ortega Gasset. Dice, el buen docente, yo durante mi vida, larga vida, he hecho mucha docencia. Dice, el buen docente no es el que condiciona o proporciona caudal conceptual a su alumnado auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico, lo que he dicho ahora. Hay que razonar, eliminar la ignorancia y llegar a conclusiones propias, ¿de acuerdo? Este es el consejo que doy a la juventud. Ole. ¿Tienes el vídeo? Ha ido a mi universidad, al campus de Belviche. Atento, sí. Esto lo recuerdo yo, todo esto, ¿eh? Buenas, estamos en la Universidad de Barcelona y vamos a viajar al pasado para descubrir donde hace más de 20 años el doctor Segarra se convirtió en una verdadera eminencia. Allá vamos. A ver, poned las manos así.
Esta tiembla un poco, ¿eh? Venga, despedida. ¿Qué pensáis sobre la eutanasia? Tienes un accidente, te atropellan, te quedas en coma, le dicen a tus familiares, no se sabe si se va a despertar. ¿Te desconectan o no te desconectan? Yo creo que se debería de poder. Sí, igual. Yo no lo sé. Mis padres y tal siempre dicen que situaciones en las que ya no hay nada más que hacer, que por tema de dignidad al final finalizar la vida y ya está. Respira donde no hable. Eso me dicen todas. ¿Conocéis al doctor Segarra? Sí, conocemos. ¿De qué le conoces? De unas charlas que hizo sobre las experiencias post-muerte intraoperatoria y desde entonces como que el tema me ha interesado bastante. Y hay gente que es escéptica al respecto de estos temas. ¿Qué le dirías a esa gente? Justamente lo que el doctor Segarra dice es que no nos lo creamos, que lo busquemos por nuestra cuenta y que seamos curiosos, que investiguemos. Estudiáis medicina, ¿no? Sí, primero. ¿Por qué fumas? Pone que está prohibido, ¿no? Porque empecé muy pronto y ahora pues digamos que dependo un poco del cigarro. ¿Piensas que sanidad pública debería cubrir, por ejemplo, un cáncer de pulmón dado que tú mismo hayas decidido fumar? Sí. Una ETS, por ejemplo, también puede ser producida porque no has usado preservativo y también te lo va a cubrir la sanidad, no tiene por qué... Dicho de esta manera, sí, evidentemente, si no fumo, pero al final y al cabo, o sea, no tienes cáncer solo por fumar, son muchísimas más cosas. Entonces sí que es verdad que no ayuda, pero de aquí a no ayudar a esa persona tampoco. Claro, es como si tienes un accidente de coche y te dicen que no te lo cubren por conducir. ¿Me queda bien esta bata? Muy bien, me queda muy bien. Sí, en plan, parezco un médico de fiar. ¿Tendrías alguna pregunta para el doctor Segarra? ¿Cómo afrontar tratar a una persona que sabe que no tiene cura? Estás una persona que sabes que no puedes hacer prácticamente nada para salvar la vida. ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo se lo comunicas? ¿Cómo lo afrontas tú a nivel personal? ¿Y cómo lo gestionas? Esto tiene que responder. ¿Cómo afrontaría la comunicación a un paciente que no tiene cura? Miren, yo he vivido situaciones muy especiales en este sentido. Hay enfermos que vienen y te dicen, oiga, yo me han dicho o sé que tengo un tumor. Dígame la verdad y el tiempo que tengo de vida, porque tengo que organizar mi vida. Esta persona no le puedes engañar. No le puedes engañar, tienes que decir la verdad, porque quiere organizar su vida y es consciente de su enfermedad y sabe que se va a morir. Esta persona hay que explicarle, pues miraremos esto, y estadísticamente usted pues tiene estas posibilidades tanto por ciento de vida y puede vivir tanto tiempo. Muy bien. Entonces viene el enfermo que tiene un pánico tremendo a la muerte. Y de esto tengo tristes experiencias. Por ejemplo, pasando visita, un residente jovencito, pasando visita yo, me dijo, a pasar visita me dijo, para quedar bien delante mío, el residente dice, ha llegado la anatomía patológica de este enfermo y es un cáncer de estómago. Entonces, este enfermo era un enfermo pues, que psicológicamente afrontaba con mucha dificultad la muerte. Este enfermo, entonces lo calmé, aparte el residente, le dije, no se preocupe, que usted tiene una ulcerita, que tiene unas células un poco intranquilas, pero operando usted quedará bien, no se preocupe, tal y cual. Intenté calmarlo. Pasamos a la otra habitación y cuando estábamos viendo a la otra habitación, la enfermera vino corriendo, nos avisó, fuimos allí, había abierto la ventana, se tiró y se mató. A partir de entonces, en el hospital de Belviche están selladas las habitaciones, porque se tiraron varios enfermos. Pues de verdad. Vaya, intenté abrir una ventana, una ventana en Belviche y ninguna ventana se puede abrir. Entonces se nos mataron, tiene 21 pisos por el hueco del ascensor, ahí de la escalera. Solamente porque le dijeron que tenía un tumor. Porque se enteraban que tenía una enfermedad incurable, por lo que sea, y se matan. Estos son los que tienen auténtico pánico a la muerte. Entonces, en el hospital de Belviche, si ustedes van allí, verán que en la escalera, en el hueco de la escalera, cada 3 pisos hay una red. Cada 3 pisos, que está puesta porque si uno se tira, no se mate. Y entonces está la persona que está en medio, que ni tiene pánico ni está segura. Esta persona es importante. Lógicamente, todas son importantes, pero tenemos más posibilidades pues, de convencerla. ¡Qué locura! Esto, piensen que solo con la experiencia, y a mí, cuando entra un enfermo y me da la mano, ya veo cómo es, ¿eh? Solo si está sudado o no sudado, cómo se mueve, cómo te saluda, digo, este es así, así. ¿Es un loco intermedio? Sí, ya lo vemos. A ver, ¿cómo continúa así? Estas son las vistas que tenía el doctor Segarra cada mañana. ¿Recuerda cuál fue el día más feliz que pasó en este hospital? ¿Y el más triste?
para finalizar. El día más feliz que pasó en el hospital y el más triste. El día más feliz. Hombre, muchos pasé. Por ejemplo, el día que hice el primer trasplante de células insulares del páncreas, de islotes de Langerhans. Una cosa nueva que no se había hecho en este país. Me causó mucha alegría porque fue una cosa muy importante. ¿El más triste? Perder un enfermo. Pero he perdido muchos, he pasado muchos momentos tristes. Piensen que cuando se muere un enfermo, parte tuya se muere. Lo que no tenemos ninguna posibilidad de justificar que nuestra serenidad, nuestra mente tenga que estar influida, porque el próximo enfermo nos tiene y nos exige y tenemos obligación de dar todo lo mejor nuestro para curarle a él. Pero cuando se muere un enfermo, parte tuya se te muere. Finalizar, estamos con Lázara, estudiante de medicina y conocida del Dr. Sanz. Pues mira, el Dr. Sanz operó a mi padre cuando yo tenía 2 años de cáncer de estómago y básicamente le salvó la vida. Y desde entonces mi padre y mi madre han estado agradecidos con él de por vida. Si pudieses decirle algo antes de que falleciese, ¿qué sería? Pues simplemente que muchas gracias. Y que gracias por cuidarnos a todos los que hemos podido gozar de sus atenciones. Y ya está. Qué guapa, la quiero mucho, Lázara. Oye, os lo agradezco mucho esto, muchas gracias. Habéis sido muy amables, muchas gracias. Esto me ha traído gratos recuerdos, la ventana, la universidad que se veía con consultas externas, una planta, la ventana sellada que no se pueden abrir. Que no, lo de las ventanas ha sido increíble, ¿eh? Pues muy bien, pues ahora para terminar es la última sección que es la que llamamos ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Entonces te voy a hacer una serie de preguntas rápidas y la respuesta tiene que ser en una frase, muy pocas palabras, ¿vale? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte. ¿Alguna vez le han tratado como un loco? No me han tratado como un loco, pero cuesta convencer, sobre todo a los científicos materialistas, a los filósofos occidentales y a los teólogos cristianos. Para usted, ¿qué es el éxito? El éxito, para mí, es una expresión de mi ego que tengo que controlarlo. ¿Cree en Dios? Creo en una energía primera, en una conciencia cuántica universal, en un diseñador inteligente. ¿Cuánto le importa el dinero? El que me pueda proporcionar el vivir mi familia y yo dignamente. ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte? Es una buena pregunta. Yo no la haría. Me costaría mucho hacerla. Reconozco que hay casos que puede estar justificada. ¿Y de la eutanasia? La eutanasia también reconozco que hay casos que tienen una justificación médica, evidentemente, y personal a nivel del enfermo. Pero reconozco que yo personalmente no la haría. ¿Cree en la reencarnación? Sí, creo en la reencarnación. Si tuviera 50 años más de vida, ¿en qué los invertiría? Me gusta mucho la frase de la Madre Teresa de Calcuta. El que vive sin servir no sirve para vivir. Serviría mucho. Me gusta más dar que recibir. ¿Cuál es la peor enfermedad del siglo XXI? El estrés. Pues hasta aquí. Pues doctor... Millones de gracias. Pues ya está, un invitado increíble. Muchísimas gracias.